Bienvenidas y bienvenidos al podcast Historias felices y tristes de Occidente, una recopilación, traducción e interpretación sin fines de lucro de las clases y conferencias del profesor italiano Alessandro Barbero, contadas por el historiador Adriano Rivadeneira. En el episodio de hoy hablaremos de la vida y obras de la escritora medieval Christine de Pisan. ¿Cómo razonaba una persona de la Edad Media? ¿Cómo entramos en la cabeza de alguien que vivió durante esta época histórica, que es además la más larga de la historia de la humanidad, y en la que pasó de todo? La mejor manera, y quizás la única, es hacerlo gracias a lo que esa persona nos dejó. Y la única manera, en la Edad Media, para que alguien nos transmitiera algo que llega hasta nuestros días, es la escritura. La persona de la que hablaremos en este capítulo escribió mucho, y en esos textos dejó mucho de sí. Y no es exactamente una persona normal, por muchas razones. Lo extraordinario es que hablaremos de una mujer de la Edad Media, de una mujer que era también una escritora, y se llamaba Christine de Pisan. Christine de Pisan fue quizá una de las mujeres medievales más importantes de su tiempo, y quizás también una de las menos conocidas en nuestro tiempo. Una mujer extraordinaria, sin duda alguna. En realidad se llamaba Cristina da Pizzano, era italiana, aunque los historiadores y letrados la conocen con su nombre francés. Nació en Venecia, pero fue a vivir a Francia de niña, y fue en el país galo donde tuvo éxito y se hizo famosa. De hecho, en Francia es mucho más famosa que en Italia. Es importante por muchas razones. La primera es que fue famosa aunque no la hayan hecho santa. Y en la Edad Medieval eso es singular. No murió de joven. Y desde muchos puntos de vista fue también, para los estándares de su tiempo, y lo digo entre comillas, una mujer normal, en el sentido que se casó y tuvo niños. Y hay que entender eso, porque según los cánones medievales, eso hacía de una mujer normal. Aún así, Christine es una mujer extraordinaria y absolutamente insólita, de la cual conocemos mucho, porque fue la primera mujer que se concibió a sí misma como escritora de profesión, que se mantuvo sola económicamente gracias a su profesión y se hizo famosa escribiendo libros. Christine, decíamos, es italiana. Nació en Venecia en 1365. Era hija de un intelectual, hija del maestro Tommaso da Pizzano, un profesor de medicina y de astrología en la Universidad de Bolonia, el cual es más tarde invitado para ser profesor en Venecia y se muda a la República de los Canales, y el mismo año nace su hija Christine. Ese año también lo invitan al lugar que podríamos considerar tranquilamente como el vértice del mundo en ese entonces de Europa, a la corte del rey de Francia, como médico y astrólogo personal del rey, don Carlos V el Sabio. Entonces, lo primero, Christine no es hija de uno cualquiera. Y aquí me gustaría hacer una paréntesis, quizás algo larga, pero vale la pena, porque hay que entender las cosas como las veían ellos, en su época. Porque muchos pueden considerar que hablar de un médico medieval puede causar un cierto efecto si le agregamos astrólogo al lado. Uno puede pensar quizás que estamos hablando de un mago, de un pseudo doctor o de un charlatán, pero para ellos un astrólogo no es un mago, ni mucho menos un charlatán. Para ellos un astrólogo es un científico. Y no es una casualidad que la misma persona sea médico y astrólogo. Ellos ven el universo alrededor de sí mismos, ven el cielo y las estrellas, y se lo imaginan de manera muy distinta a nosotros. Ellos no tienen el Big Bang, ni han oído hablar jamás del universo en expansión, pero sí ven este movimiento extremadamente complejo de cuerpos celestes, de estrellas, y las personas de la Edad Media no logran imaginar que este movimiento sea un algo que no signifique nada. Este enorme mecanismo
que ven moverse alrededor de la Tierra, alrededor de sí, obligatoriamente tiene que significar algo. Además, ellos piensan que este mecanismo lo inventó Dios. ¿Y Dios habría hecho todo esto para entretenerse sin un objetivo? Claramente eso no es posible. Entonces, las personas de esta época piensan que este enorme movimiento de cuerpos celestes, estrellas, planetas, la luna, es científico, porque estos movimientos se pueden medir y se pueden predecir también. Y también piensan que tiene un significado profundo. Creen que es como un libro en el cual Dios escribió para hablarnos, y quien sabe interpretar estos movimientos es capaz también de explicar muchas otras cosas. Además, están convencidos que el universo está conectado entre sí y que estos cuerpos celestes tienen una conexión con nuestros cuerpos físicos en la Tierra. Por eso el médico es también un astrólogo. Y si yo, astrólogo y médico, logro adivinar el sentido de estas conexiones, puedo sanar a mis enfermos, puedo decirle al rey que este es un buen o mal momento para declarar una guerra, para aprobar una ley, porque calculando esos movimientos puedo anticipar un cierto tipo de energía sobre los cuerpos de las personas sobre la Tierra. Y aquí cerramos esta larga paréntesis, que sirve en el fondo para que entendamos que Christine no es la hija de un charlatán, es hija de un científico y de un intelectual. Este científico e intelectual es famoso por toda Europa, Mestre Tommaso da Pisano, y es invitado a la corte de Francia. Y él va, pero antes de llevarse a su familia, pasa un cierto tiempo. Espera para estar seguro que su posición sea buena, sea sólida al interno de la corte. Y cuando Tommaso se da cuenta que su posición en la corte es solidísima, llama a su familia para que lo alcance. En ese entonces, Christine tiene 4 años. Va a vivir a París con toda su familia. París es un poco el centro del mundo para ellos, que no quiere decir que la República de Venecia o de Florencia o Bolonia en el Trecento fueran poco importantes, todo lo contrario. Pero París es para todos de alguna manera el centro del mundo cristiano, el centro de la civilización tardo-medieval. Y Christine, en su obra, habla de vez en cuando de lo que significó para ella ir a vivir a París. Y nos cuenta, por ejemplo, de lo que vio esta niña llegando a la capital de Francia. Vi un equilibrista, un acróbata, caminando sobre una cuerda suspendida entre las 2 torres de Notre Dame, y todos abajo observaban y admiraban la acrobacia. Notre Dame, ya en ese entonces, era como todos la vemos hoy en día, por supuesto. Y aquí va otra. Llega el embajador del sultán de Egipto, y esa niña, que era yo, hija del médico del rey, está ahí en un palco de honor, y ve cómo llegan estas personas y animales exóticos acompañando al embajador. Christine tiene esta infancia feliz, viviendo en la casa de un intelectual, que le enseña a leer y escribir, algo que no es nada obvio para las mujeres de la Edad Media. Christine sabe leer y escribir. Su casa está llena de libros, y ella pasa largas horas leyendo. Y su padre, y esto nos lo cuenta ella, estaba muy contento que ella leyera, que fuera apasionada de la lectura, que además eran objetos preciados, los libros, carísimos y casi únicos. Su madre, de la cual no se sabe el nombre, estaba menos contenta de esto. La madre de Christine, y esto también nos lo cuenta ella, pregunta de vez en cuando, ¿de qué le servirán todos estos libros a mi hija? Si total ella va a tener que cuidar la casa, tener hijos, tiene que saber ser dueña de esa casa, tiene que saber hilar, tejer, cocinar y limpiar. Pero Christine no es una niña que le desobedece a su familia o traiciona su rol de mujer, como lo podrían decir en su época. Ella es una muchacha obediente, que hace lo que le dicen hacer en casa, que le obedece a su familia, y a los 15 años se casa con el hombre que le elige su familia.
Es el 1380. Su marido, que se llamaba Etienne du Castel, tiene 9 años más que ella. Es un hombre con una buena carrera, es secretario del rey, o sea, del mismo ambiente de su padre, la corte. Entonces estamos hablando de personas que conocen al rey, que conocen a los príncipes, a los gobernantes, desde una posición subalterna, claro, pero los conocen. Entonces ella se encuentra muy cerca del vértice de la sociedad. Christine es esposa y madre. Tendrá 2 hijas y un hijo. Y en esta época de su vida tiene poco tiempo para leer, y nos lo cuenta en sus obras. Y hace la comparación. Y cito: claro que como esposa y madre ya no fue tan fácil seguir leyendo como antes. Después de 10 años de matrimonio, improvisamente su marido muere. Christine queda sola. Bueno, no exactamente. Está su madre, tiene a sus hijos y tienen dinero. Pero quedó viuda, sin marido. Y ella amaba mucho a su marido, y lo cuenta muchas veces en sus obras. Ella escribe sobre el remordimiento y la pena de haber perdido a este hombre, y decide no volver a casarse. Y esta tampoco es una cosa obvia. Es normal en la Edad Media que las viudas tarde o temprano vuelvan a casarse, sobre todo aquellas con una posición. Además, quedó viuda a los 25 años, que no son muchos, pero no vuelve a casarse, porque su hombre era ese, le gustaba ese, y no quiere otro. Pero hay un pero, tiene que hacerse cargo de esta familia que le dejó su marido. Y es aquí que sucede el primer hecho relevante de la vida de Christine. Christine nos cuenta en una de sus obras lo que significó para ella quedar viuda y jefa de una familia. Nos lo cuenta a través de un sueño. Nosotros no sabemos si lo soñó realmente o si se trata de un recurso literario. Y la verdad no es importante. Está bien en ambos casos. ¿Qué nos cuenta en este sueño? Ella soñaba de estar navegando en un barco y que el barco queda envuelto en una tempestad y el timonel que manejaba este barco, que guiaba este barco, desaparece en las aguas. Su marido muerto. Ella está en este barco, que es su familia en el fondo, y desesperada querría lanzarse al agua y ahogarse. Pero la familia la intercepta y el barco va a la deriva. En el sueño, Christine se pone a dormir y cito: dormía en mi sueño y mientras dormía soñé en el sueño que la fortuna se me acercó. Y cabe decir que la fortuna para estas personas de la Edad Media no es aquel fenómeno superficial que tiene que ver con la suerte, me gano la lotería. La fortuna es algo mucho más complejo. Es el cambio impredecible. Es lo que te puede pasar y que te cambia la vida. Eso es la fortuna, que puede llevarte hacia lo alto o puede hacer que caigas a la profundidad. Y esa es una de las obsesiones de esta época, la velocidad con la que uno puede subir y la velocidad con la que uno se puede caer. Entonces, Christine sueña que duerme, llega la fortuna y empieza a tocarla, le toca todo el cuerpo. En el sueño Christine se despierta y lo primero que le llama la atención es que ya no tiene el anillo de matrimonio. Y lo segundo que le llama la atención es que su cuerpo cambió, que sus piernas, sus brazos son más fuertes y que su voz es más grave. Christine sueña que se transformó en un hombre, y un hombre no llora cuando llega la desgracia. De hecho, Christine, en su sueño, agarra martillo y clavos y empieza a reparar el barco. Y cito, porque es muy interesante analizar las palabras exactas con las que describe este cambio, esta transformación en hombre. Es muy interesante porque no es todo obvio. Me sentí más liviana que de costumbre. Podríamos imaginar que un hombre, siendo más robusto, sea también más pesado que una mujer. Y evidentemente, una mujer de la época percibe el peso de su ser mujer, de tener hijos continuamente, de quedar embarazada, y en cambio un hombre es más liviano. Y esto es algo inesperado para nosotros. Sigo citando. Y mi rostro había cambiado y se había endurecido, y mi voz se había hecho más profunda, y el cuerpo más ligero y esbelto. Y aquí de nuevo, una mujer, una madre, que se imagina transformándose en hombre, es más ligera y esbelta,
más ágil y más fuerte. Me encontré con un ánimo más fuerte y atrevido, y me sorprendí y entendí de haberme convertido en un verdadero hombre. ¿Qué quiere decir transformarse en un hombre? La manera de describir este hecho es extraordinario, pero la realidad no es tan extraordinaria, porque ¿cuántas mujeres quedaban viudas? Se moría a todas las edades en esta época, e infinita cantidad de mujeres quedaban viudas, y todas, sin excepción, tenían que enfrentarse con los mismos problemas, o sea, rearmar la familia, el núcleo familiar, mientras descubrían que todos los negocios de la familia los conocía solo el marido, y que hasta que estaba el marido, la mujer no tenía que ocuparse de nada de todo esto. Christine tiene que empezar a rearmar todos los negocios de su familia, y hay acreedores que llegan pretendiendo los pagos de los préstamos, y ella va a buscar las boletas, los recibos, para descubrir que las deudas ya estaban pagadas, por ejemplo. Pero si ella no encontraba los recibos, la obligaban a pagar de nuevo los pillos, intentando robarle por ser mujer. Ella escribirá de esto. Además, están los créditos, que hay que pedir de vuelta, porque por una parte la familia tiene deudas, pero por otra, la familia había prestado dinero. Y ahí también, anda a buscar los que tenían deudas con tu marido muerto para que te paguen de vuelta. Otros pillos más. Christine descubre que a su marido, el secretario del rey, le deben años de sueldos atrasados. Esto no es nada extraño en la época. Los funcionarios públicos tienen sueldos muy buenos, pero nunca ven esa plata, porque por otra parte ganan mucho dinero con sobresellados, un poquito de corrupción. Era normal, y viven de eso. Pero Christine decide cobrar estos sueldos atrasados, y nos cuenta en sus obras las vueltas por las oficinas, las reuniones eternas con los tesoreros, con los contadores, con los secretarios, los que tienen que firmar, timbrar, con el que tiene el documento en el cajón, escondido o perdido, y dice: «¿Cuán humillante es todo esto? Eres una mujer sola, estos son todos hombres, echados en sus oficinas, haciendo bromas, echando tallas, y tú ahí, en la fila, esperando para que te paguen lo que te es debido». Cualquier referencia con la actualidad es mera casualidad y es nuestra imaginación que nos sugiere cosas raras. Llega un momento en que Christine tiene que demandar al Estado para que le paguen los sueldos atrasados de su marido difunto. Gana la demanda después de 14 años y después de haber ganado la demanda pasan otros 7 años antes que la tesorería le pague lo que le debe. Christine empieza a razonar sobre todo esto, y en una de sus obras escribirá: «Es costumbre de todos los hombres casados de no hablar de sus negocios y no explicárselos satisfactoriamente a sus mujeres, y esto en general tiene consecuencias negativas, como experimenté yo misma. Y no es algo que tenga mucho sentido. Una cosa sería que la mujer fuera tonta y no entendiera nada. Pero si la mujer es prudente y sabia, es absurdo que su marido no le explique de sus negocios». Bueno, muchas viudas tienen que enfrentarse con este mismo proceso, y más o menos, con mayor suerte o con menos suerte que Christine, tuvieron que arreglársela. ¿Por qué hablamos de Christine en este contexto? Después de la muerte de su marido, le sucede algo excepcional. Apenas se queda viuda, con el dolor de haber perdido al amor de su vida, y en soledad, admite que tiene más tiempo que antes, y empieza de nuevo a leer, y en un cierto momento lo piensa y lo escribe. Si no me hubiera quedado viuda, habría tenido menos tiempo para estas cosas, que son mi verdadera pasión. Entonces lee, lee y lee. Y como muchos que leen mucho, le dan ganas de escribir, y empieza a escribir. Por algunos años escribe solo para sí misma, poesía sobre todo, baladas, sobre su hombre que murió, sobre la soledad, sobre cómo cambia la vida cuando menos te lo imaginas. Les cito una muy bella. «Sola estoy para alimentarme con el llanto. Sola estoy sufriendo o descansando. Sola estoy, y esto es lo que más me gusta».
Y ocurre que le vuelve a cambiar la vida cuando ella menos lo esperaba. Alguien lee estas poesías. Hay que recordar algo. Nada de esto funcionaría si ella no fuese sido una persona cercana a los poderosos. La suya es una familia que se mueve en la corte del rey de Francia. Conoce personas importantes. En un momento, alguien descubre que ella escribe estas poesías. Y se leen, y se aprecian mucho. Y de repente alguien le debe haber dicho, ¿por qué no escribes un libro sobre este tema? ¿Por qué no escribes sobre la fortuna? Sobre cómo cambia la vida improvisamente. Tú que lo experimentaste, escribe un libro sobre esto, sería hermoso. Y ella escribe un libro sobre esto. Y en la corte es muy apreciado este texto. Todos lo quieren, y todos quieren que se hagan copias. Hay que entender que no había imprenta. Los libros se copiaban a mano, a pulso. Y un día llega el duque de Borgoña, uno de los más grandes y potentes príncipes del reino, y le dice: cuando tú eras niña, conociste al gran rey Carlos V, el sabio, el rey que tu padre atendía como médico y como astrólogo, y yo quiero que se escriba un gran libro sobre la vida del rey Carlos V. Hay motivos políticos para esto. En este momento, en Francia, los príncipes están comenzando la pelea por la sucesión a la corona de Francia. Y todos sostienen ser el verdadero heredero del gran rey Carlos el Sabio. Y el duque de Borgoña también lo sostiene y dice: hace tiempo buscaba a alguien que pudiese escribirme este libro. Escríbelo tú. Y le encarga el libro, con un muy buen pago además. Y Cristina empieza a entrevistar a todos los que conocieron al gran rey y escribió el libro de los hechos y dichos memorables del rey Carlos V el Sabio. Aquí un pequeño desvío, para mí fundamental. Es la primera mujer que haya escrito un libro de historia. Y es la primera mujer que haya escrito un libro de historia encargado y pagada para hacerlo. Esta obra tiene gran éxito. Y todo el mundo empieza a pedirle libros a Christine. Y rápidamente se hace famosa, más allá de Francia también. En su país natal, en Italia, Gian Galeazzo Visconti, el duque de Milán, le escribe para invitarla a la corte de su ciudad. Pero ella decide quedarse en Francia, donde le están pagando muy bien. Christine de Pizan se está haciendo famosa, muy rápidamente, por ser la mujer que escribe, que sabe escribir, y sabe escribir de todo. Tú le pides un libro sobre un argumento y ella te lo escribe. Y la llenan de oro. Y vale la pena subrayar que ella no se hace muchas ilusiones sobre esto. Y lo dice en una de sus obras, y cito: no es algo común que una mujer escriba, y es por esto que mis libros son tan amados, porque a los príncipes y a los potentes les gustan las cosas insólitas, las cosas extravagantes. Lo sé que esto es una realidad. O sea, ella sabe que no es tanto por el valor de lo que escribe, cuanto el hecho que es una mujer, y por eso es admirada. Lo extraordinario es que ella se toma todo esto también de manera extremadamente profesional. Esta nueva vida que tiene, tan distinta a la vida anterior de esposa y madre. Y cuando decimos profesional, es porque ella no hace nada más que escribir. Las pedidas llegan y ella escribe todos los días y se transforma en una escritora profesional. Escribe tratados filosóficos, tratados políticos, de historia, de heráldica, de arte militar. Aconseja a los políticos, hace análisis de la situación del reino, reflexiona sobre los tratados, sobre los impuestos, y hablaremos de estos porque son de una actualidad hermosa y alarmante. En los primeros 7 años que se dedica a escribir, realiza 15 obras, sin contar la poesía ocasional. Llené en 7 años 50 cuadernos de gran formato. Este es el primer punto. Pero, ¿qué quiere decir escribir y publicar un libro? Estamos a principios del 1400. Ella se hace famosa más o menos en 1399, cuando sus poemas empiezan a circular.
Por unos 15 años es una escritora que llega a tener un enorme éxito. ¿Qué quiere decir ser un escritor famoso y publicar un libro? No hay prensa, como dijimos. No hay imprenta. Todos los libros se escriben a mano. Entonces, publicar un libro quiere decir que tú, escritor, le presentas a tu mecenas, a tu rey, al obispo, al papa, al duque, al que te hace la pedida, le presentas tu libro, que es un ejemplar único al principio. Después, quien lo querrá tendrá que copiarlo, o más bien pagar para copiarlo. Si el libro tendrá éxito, muchos querrán tener una copia, pero al principio es un ejemplar único. Y mientras más famosa la persona que te encarga el libro, más plata se gana y más lujosa será la publicación. Christine no se limita a elaborar la obra, sino que escribe físicamente sus manuscritos. No sola, obviamente. Arma una empresa. Contrata profesionales que se dedican a copiar. Contrata autores de pintura, de miniaturas. Entre estos, por lo menos una mujer, una pintora. Y ella proyecta todo esto que genera finalmente una verdadera obra de arte manuscrita. Pero buena parte de todo lo escribe ella misma. Se han identificado 55 manuscritos genuinos de Christine de Pisan. En todos ellos aparecen miniaturas, pequeñas pinturas, que son hermosas, y los invito a buscar este tipo de arte. Y naturalmente, ella establece todo el plan iconográfico de cada obra. En todos sus libros, entre las ilustraciones, está siempre dibujada ella misma también. Aparece dibujada mientras escribe, con la pluma de ganso, con el tintero, la arena, el pergamino, mientras lee en su estudio, arrodillándose ante el rey mientras le presenta, como hacen los artistas, su obra. Aparece siempre vestida de la misma manera, con el mismo traje y con el mismo peinado, siempre súper reconocible. Es ella, la escritora de bestseller de su época. Nos cuenta también lo que significa hacer un libro, qué significa parir un libro, y como ella misma dice, y cito, hacer libros tiene mucho en común con parir niños. Ella hace esta analogía porque es parte del saber común de todas las mujeres de su época. Y Christine lo dice conociendo qué significa tener hijos, siendo ella misma una madre. Es autora de una obra en la que ella se imagina dialogando con la naturaleza. Y la naturaleza le dice, en la época en que llevabas tus hijos en el vientre, sentías grandes dolores a la hora de parir. Ahora yo quiero que de ti nazcan nuevos libros, que conservarán tu recuerdo en el mundo, en los tiempos que vendrán, y para siempre. Y parirás en la alegría, gracias a tu inteligencia. Esto, hay que notarlo, es muy audaz, porque parir con dolor no es algo que se pueda esquivar de alguna manera. Pero para parir libros es necesario parir en la alegría, aun cuando hubo un embarazo, con el gran cansancio presente. Pero después el parto es el momento de la alegría. Y Christine, que después vuelve a la analogía, entre la autora que le envía su trabajo al mundo y la madre que hizo a su bebé. Y la naturaleza le dice, no obstante el cansancio y el dolor, exactamente como una mujer que acaba de parir y que apenas oye el llanto de su criatura olvida su mal, tú olvidarás el agotamiento y la pena oyendo el ruido que se hará alrededor de tus libros. Y aquí también la analogía es potentísima y audaz. El contar que hacer un libro y oír de alguna manera el ruido que hace un libro. Es tal cual el dolor y el placer de parir y ser madre. Christine de Pisan escribe sobre los argumentos más diversos, como dijimos. Escribe de política también. Ella vive en una época muy atormentada desde este punto de vista. Francia se encuentra en medio de la Guerra de los 100 años, y el buen rey Carlos V el Sabio, del cual ella escribió una biografía, murió ya hace un tiempo, y ahora reina Carlos VI, uno al que le dicen el loco. Y le dicen así porque efectivamente tiene ataques de locura. Y llega un momento en que es incapaz de gobernar. Entonces, ¿quién gobierna el reino? Su hermano, el duque de Orleans.
Pero, ¿por qué no su primo, el duque de Borgoña? ¿O su tío, el duque de Berry? Todos estos príncipes riquísimos, potentísimos, están compitiendo entre ellos para gobernar el reino de Francia. Y es una competición que desafortunadamente para los franceses degenera muy rápidamente. En 1407, el que está de regente del reino, el duque de Orléans, el hermano del rey, es asesinado. Y Francia cae en una guerra civil. Y mientras que Francia se hunde en la guerra civil, en la guerra entre estos príncipes y señores, el enemigo de siempre, los ingleses, vuelven a aparecer. El rey de Inglaterra, Enrique V, sostiene ser él el legítimo rey de Francia, por una serie de cagüines genealógicos. Los que recuerdan el Enrique V de Shakespeare recordarán también que comienza exactamente con Enrique consultándose con los doctos y los obispos que sacan los árboles genealógicos y le dicen que es él el legítimo rey, que el reino de Francia es suyo. Y los ingleses atacan, desembarcando en Francia. Y los franceses son derrotados de manera bastante espectacular, una y otra vez, hasta la legendaria derrota en la batalla de Agincourt. Bueno, Christine vive en estos años, en los cuales el debate político en el reino francés es terrible y fuertísimo, y es el duque de Borgoña quien alimenta la mayor cantidad de críticas en contra del gobierno, y alimenta también las esperanzas de la gente, que las cosas pueden cambiar radicalmente, la esperanza de maravillosas reformas que él implementaría si tuviera el poder. El duque de Borgoña, que es también conocido como Juan sin Miedo, en esta época es el mayor opositor del gobierno central, y desde la oposición, y nosotros lo sabemos, es muy fácil decir que todo va mal, que es necesario hacer profundas reformas. A continuación, el programa de reformas del duque de Borgoña. 1. Supresión total de los impuestos. 2. Reducción de los oficiales, empleados y burócratas del sector público. 3. Colgar a todos los que viven del mundo financiero y que son corruptos. Y la gente se entusiasma. Christine escribe tratados políticos y de análisis sobre la situación del reino, en este contexto, e interviene en estos debates. La misma mujer que dijo que no tiene sentido que un hombre no le explique sus negocios a su mujer, porque después el marido se muere y su mujer no sabe qué hacer, esta misma mujer discute sobre el problema muy espinoso de los impuestos. Y es además el único autor de su época que tiene el valor de decir que hay que pagar impuestos, que son necesarios. En esta época, todos los autores, los políticos, los líderes, están en contra de los impuestos del rey. Porque estas personas de la Edad Media, de esta época de la Edad Media, porque hay que recordar que la Edad Media es la etapa más larga que los historiadores estudiamos, y ahí en medio pasa de todo. Pero en esta etapa de la Edad Media, las personas vienen de varias generaciones muy buenas, desde un punto de vista económico y científico. Y la manera común de razonar es que el rey es súper rico, que el rey posee inmensa cantidad de bienes raíces, que es el mayor terrateniente del reino, y que todo esto genera una enorme renta. Entonces que viva de eso. No tiene derecho de pedirle a cualquiera que saque la plata de su bolsillo y se la dé. Esta es una convicción muy radicada, que se traspasa de generación en generación, y todavía en la época de Christine, los que se preocupan de escribir acerca de estos temas, escriben esto. Los impuestos no están justificados, que el rey viva de su propiedad. Christine es quizás la única que escribe que hay muy buenos motivos para pagar impuestos, porque el rey tiene que defender el país, y paga él las guerras para defender el reino, y el rey debe garantizar la justicia, y la justicia es carísima, y por consecuencia todos debemos contribuir. Y por supuesto que Christine dice también, y es inevitable que lo haga, que los funcionarios que cobran los impuestos se roban el dinero y lo hacen desaparecer, que esos irán al infierno, que es una vergüenza y es intolerable que siga ocurriendo. Y después se enfrenta con el otro gran tema, que en la época hace surgir enormes controversias: la exención de impuestos. Porque en este mundo tan lejano, tan ajeno y tan extraño, de principios del 1400, los ricos encuentran siempre muchas maneras para no pagar los impuestos. Por ejemplo, si eres noble, no pagas impuestos.
Y a esos ni siquiera Christine les dice que deberían hacerlo, porque los nobles luchan en primera persona en las guerras y pagan por ellas también, y defienden sus feudos y súbditos en primera persona con la espada y a caballo. No como en nuestro presente, pero son argumentos que los nobles seguirán repitiendo en Francia hasta la Revolución Francesa. Pero los otros, por ejemplo los secretarios del rey como su marido difunto, tras manipulaciones y reformas forzadas, lograron encontrar una manera para no pagar los impuestos. Y los funcionarios públicos tampoco los pagan. Y Christine piensa que todo eso es inaudito. Además, porque todos estos tipos le cobran sus sueldos al rey y no quieren pagar los impuestos del rey, aunque podrían perfectamente soportar el peso de ese pago. Y cito, y los pobres, que en cambio no reciben nada desde lo alto de los cielos, solo su protección, se ven obligados a pagar, y esto es un escándalo. Se discutía mucho también de cómo se nombraban los funcionarios públicos, los tesoreros, los secretarios, los jueces. Y Christine dice, sí, son nombrados, y lo sabemos todo cómo los eligen a estos funcionarios, porque tienen amigos, porque tienen clientelas. Y propone, ¿por qué no seleccionar los consejeros del rey y los funcionarios con un examen de estado, como se hace en las universidades para nombrar un licenciado en teología o en otra ciencia? Y aquí una paréntesis. Imaginemos el efecto que deben tener estos textos en los funcionarios públicos franceses de hoy en día, con el culto que tienen en Francia de la función pública, del funcionario, con Christine de Pisan diciendo hace casi 700 años, nombremos los funcionarios públicos con un examen de estado. Una historiadora francesa de la Sorbona, que escribió hace pocos años una de las biografías más completas sobre Christine, pregunta, ¿será Christine de Pisan la madre de la meritocracia republicana? ¿Qué más hay de actual en la época de Christine? Desafortunadamente la guerra y la paz. Y sobre todo estos temas preocupan la mente de Christine, que interviene de muchas maneras y muy diversas según el momento. En un momento crucial, en el cual parece que la guerra está por estallar y que parece inevitable que suceda, Christine escribe una petición, un llamado a la paz, y se lo dirige a la reina de Francia. Y le dice, yo soy una mujer, y te escribo a ti que eres una mujer. Cuando hay una guerra, ¿quién paga por ella más que todos? Las mujeres. Y por eso mi llamado es hacia ti, que eres la reina, y a todas las mujeres de Francia, para intentar evitarla. Pero hay un pero, porque hay momentos también en los cuales las guerras hay que lucharlas. Las controversias entre los príncipes están arruinando el reino, y entre estos príncipes hay uno, el duque de Borgoña, que hemos mencionado varias veces, y que le pagó muy bien a Christine por uno de sus primeros libros sobre la vida del rey Carlos. Bueno, este duque tiende cada vez más a configurarse como un traidor, como uno que está dispuesto a todo por llegar al poder, hasta aliarse con los ingleses, y en un momento casi todos los otros príncipes de Francia quieren declararle guerra al duque de Borgoña, y Christine de Pisan piensa que es una guerra justa. Entonces, ¿qué hace un autor de bestseller en el año 1410, en el cual se perfila una guerra? Publica un tratado sobre el arte de la guerra. ¿Y qué sabe exactamente Christine sobre el arte de la guerra? Ella lo escribe en su libro, que fue a entrevistar a los caballeros, a los hombres que conocen la guerra, y les pedí que me contaran, y estos le explicaron las técnicas sobre los asedios, los nombres de las varias tipologías de artillería, y cuenta todo esto escribiendo un manual del arte militar. Más adelante, más tarde en su vida, Christine empieza a escribir las obras por las cuales es famosa hoy en día, y por las cuales es considerada, según mi opinión también, una precursora del feminismo, desde una perspectiva consciente, no casual o interpretativa, como podría suceder con otras escritoras o personajes femeninos a lo largo de la historia. Christine empieza a escribir una serie de reflexiones sobre el rol de la mujer en la sociedad de su época. Quizás el primer texto de este tipo que ella escribe fue un tratado dirigido a su hijo. Se llama Enseñanzas para mi hijo.
Hay que decir que hubo otras mujeres de la Edad Media que le escribieron textos a sus hijos dirigidos a ellos, porque ese rol educativo, y es opinión de todos los contemporáneos de Christine, sí le toca a la mujer. Las mujeres tienen que hacer esto también, educar a sus hijos. En Enseñanzas para mi hijo, de 1402, Christine empieza a hablar sobre cómo, según ella, hay que tratar a las mujeres. Y le dice a su hijo: no engañes a las mujeres, no vayas por ahí seduciéndolas y después contando todo con tus amigos con júbilo. No hables mal de las mujeres, no seas como los otros hombres que toman trago y empiezan a reírse de nosotras con las mismas bromas de siempre, que las mujeres saben solo hablar, copuchar, llorar, que son solo buenas para la cama. No hagas eso. No repitas tú también esas estupideces. Si te casas con una mujer, que sea sabia y ten confianza en ella respecto a la gestión de la casa y de los bienes, porque debe ser dueña de tu casa, no una sirvienta. Tu mujer no es tu sirvienta. Y por supuesto que Christine es también una mujer de su época, de esta Edad Media, y prosigue: haz que tu mujer te respete, ganándote su respeto, y nunca la golpees. Y al parecer, aún siendo una familia intelectual, es evidente que es algo que hay que decir y enseñarle a un hijo. Aquí, de nuevo, cualquier referencia con el presente es puramente casual e imaginaria. Otro de los hechos que la hizo extremadamente famosa fue el nacer de un debate literario. Más bien, Christine desencadena un debate literario, que los escritores conocen perfectamente, y se llama el debate sobre el Roman de la Rose, en el cual Christine, sola, desafía a los mayores intelectuales franceses de su tiempo, profesores universitarios, escritores, poetas, porque tiene una postura que va en contra de la de todos los demás. El punto de la cuestión, en breve, es que existe una obra de la literatura francesa medieval que se llama Roman de la Rose, una gran novela que en la época de Christine ya es algo un poquito viejo, debe tener unos 150 años, pero es un texto famosísimo. Todos los que saben leer lo leyeron y todos lo conocen. Este Roman de la Rose es un texto extraordinario, fantástico, infinitamente interesante desde varias perspectivas. Es un elogio del sexo y del amor libre. Claro, desde un punto de vista muy masculino y machista, pero es un elogio precioso de la sexualidad, en el que se habla de sexo, de partes sexuales, donde se escribe que no debemos tener vergüenza en absoluto del sexo ni de los órganos, porque los hizo Dios, y los hizo para que los usemos en libertad. A Christine le interesaba mucho este texto. En un momento, en el Roman de la Rose, empieza una discusión entre el protagonista y la razón, la figura de la razón, una mujer naturalmente, sobre los garabatos, porque la razón, hablando con el protagonista, dejó que se le escapara un garabato: las pelotas, dijo la razón, refiriéndose a las pelotas, y el narrador se indigna diciendo: ¿pero cómo una señora dice tal vulgaridad? Y la razón le responde: ¿te parece una mala palabra? Y el narrador: claro que es una mala palabra, y sobre todo una mujer no debería usar esa palabra. Y la razón: a ver, ¿es una mala palabra porque se aplica a tus testículos? Mira que eso es hermoso. Las pelotas las hizo Dios y son necesarias para la procreación. Y el narrador se cae ahí y dice: es cierto, pero es la palabra en sí que es fea. Y la razón: mira que las palabras son convenciones, es algo casual si elegimos decirles así. A eso le decimos las pelotas, pero podríamos decirles reliquias. Si le hubiéramos puesto reliquias, tú, escuchando la palabra reliquias, te habrías escandalizado pensando en una palabra fea, y en cambio las pelotas te parecería una palabra maravillosa. Por parte de una serie de personajes, junto a todo esto, hay un repetirse de las mismas, y cito la razón, pelotudeces de siempre: que las mujeres son lloronas, que son solo buenas para la cama, que no le puedes contar tus secretos porque no los saben mantener. Todo esto en el Roman de la Rose también. Y Christine en un momento publica una serie de intervenciones para decir basta con todo esto, no se puede más, y critica sobre todo los mismos lugares comunes de siempre, presentes en el Roman de la Rose, sobre la inferioridad de las mujeres.
Y cuando algunos intelectuales intervienen en su contra, diciendo «¿Pero cómo te permites decir esto sobre el Román del Arroz, la obra maestra de la literatura?», Christine les contesta que puede que sea una obra maestra, pero ¿para qué seguir repitiendo siempre los mismos lugares comunes? Y cito, «No piensan en ello ni un solo segundo cuando hablan de las mujeres como si fueran inferiores, y hacen bromas. Pero ¿a quién se refieren cuando dicen esto? ¿Están hablando de sus madres? ¿De sus hermanas? ¿De sus hijas? ¿O es la mujer así en general?» Esto a los mayores intelectuales de su tiempo. Y aquí se acuerda de ser italiana. ¿Quieren leer un libro culto de verdad? Lean a Dante, no a estas viejas estupideces del Román del Arroz. Después de todo este debate decide escribir un libro, no por contrato, sino ella misma, lo produce ella, que acabe finalmente con los lugares comunes y las estupideces sobre la inferioridad de las mujeres. El título del libro es La ciudad de las damas, La Cité des Dames, en el cual ella demostrará la importancia de las mujeres para la historia de la humanidad. Y este libro comienza con una escena muy personal, porque muy seguido Christine se representa en sus libros, se cuenta también a ella misma, y cuenta por qué decidió escribir este libro. Y relata: «Es de noche y estaba en mi casa cansada, porque trabajé todo el día en algo difícil, y quería relajarme. Estoy en mi estudio en medio de mis libros, y decidí que quería leer algo divertido. Elegí un libro de mi biblioteca que sabía ser divertido y chistoso. Un libro que se llama Las Lamentaciones de Mateloos. Este libro pertenece a un género muy afortunado de la época, que es como las quejas del hombre casado, que en el fondo se trata de un hombre casado que le dice a sus amigos no se casen porque no tienen idea de lo que es el matrimonio. Y es un género que tiene mucho éxito. Y Christine prosigue. Tenía ganas de reírme. Lo abrí y en ese momento llegó mi madre y no leí ni una página para ir a comer. A la mañana siguiente volví a mi estudio y me acordé de ese librillo que no leí la noche anterior, pero estaba de otro humor. Estaba despierta y con energía. Agarré este libro, lo empecé a leer y no me dio risa». Por supuesto, este libro estaba lleno de todos esos lugares comunes que ella critica tanto. Lo lee todo y pensó: ¿cuántos libros cuentan esta cantidad de pelotudeces infantiles? Y los hombres se repiten todo esto y se lo creen. ¿Cómo es posible? Tiene un momento de debilidad, de malestar, y se dirige a Dios. Todo esto en su obra. ¿Por qué yo no nací hombre? Pero es una trampita, porque la frase continúa así: ¿por qué no me hiciste nacer hombre? Para no equivocarme en nada y ser perfecta en todo, como los hombres dicen ser. Es una autora medieval. Habla por alegorías, por metáforas, y a su público le gusta eso. En general, le gusta al público de la época. En su obra, La ciudad de las damas, en una parte, se le aparecen 3 personajes: la razón, la rectitud y la justicia, que obviamente son 3 mujeres. Y estas 3 mujeres le dicen: Christine, es hora de acabar con todo esto. Debes escribir tú la obra que acabe con todo esto. Debes construir tú esta ciudad fortificada en que todas las mujeres puedan encontrar refugio. Este libro es una ciudad fortificada, y Christine es representada por sus miniaturistas de confianza que la dibujan en el libro con el martillo, los ladrillos, construyendo con las piedras el muro y la ciudad. Y quien escribe libros sabe, porque me lo han contado así, que es como construir un edificio, y la imagen es perfecta en ese sentido. En La ciudad de las damas cita a todas las mujeres que hicieron la historia y cuenta sus vidas, y después reflexiona, y cito: «Hay poquísimas mujeres doctas. La mayoría de los doctos son hombres. Los intelectuales son todos hombres, y los hombres nos dicen: ¿y por qué será?». Y yo contesto: muchachos, porque las niñas no van al colegio. Pero si ustedes mandaran las niñas al colegio, si las niñas pudieran estudiar, se notaría que no hay alguna diferencia. Y ella dice algo más también, y cito: «Hay casos de hombres educados que hicieron que sus hijas estudiaran. Mi padre, por ejemplo.
y cuenta también de un profesor de Derecho de la Universidad de Bolonia, que cuando no podía dar clases él, lo sustituía a su hija. Y prosigo citando. El problema para que las mujeres estudien no son los hombres inteligentes, que son una minoría, sino la masa de hombres ignorantes que no soportarían ver una mujer que sabe más que ellos. Y esto es muy audaz, y prosigo citando. Si las mujeres quisieran estudiar, entonces verían que cambiaría todo. No es solo una crítica hacia una sociedad patriarcal que le impone a las mujeres no poder estudiar, sino que reconoce también que las mujeres viven encerradas en esta trampa y que son ellas mismas que deben cambiarlo todo. Y prosigue. Todo lo que nosotros tenemos lo han inventado las mujeres de una manera u otra. Y empieza a citar la escritura, el cálculo, la agricultura, el pan y el aceite de oliva, las casas, las ciudades, el trabajo de la lana, la rueda, hasta la invención del hierro y las armas. Y Christine tiene una buena biblioteca, de la cual se había leído todos los clásicos de la cultura griega, y encontró muchos mitos, en los cuales efectivamente, en el origen de las cosas, hay una mujer, Hilar Aracne, que aprendió el arte de hilar de los dioses y se lo enseñó a la humanidad, y cito, pagando como una madre haría por su hijo, el precio altísimo, y así todo el resto. Y Christine dice, son las mujeres las que han hecho progresar el mundo. Las mujeres condujeron el mundo de la bestialidad a vida humana y razonable. Y después de los conceptos abstractos, lo concreto, y hace referencia a una miniaturista, la mejor que tuvo, una mujer que le pintaba las miniaturas de las obras, de nombre Anastasia. Era la mejor pintora de miniaturas que jamás tuvo. Y hay un punto, además, en el que toca el tema de la violencia sexual de manera muy audaz, y cuenta cómo los hombres, ante la violencia sexual, se defienden diciendo, se la buscó por la ropa que llevaba puesta, que en el fondo le gusta. Christine tiene el coraje de tocar este tema, y sigo citando. ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? ¿Cómo pueden pensar que nos guste algo así? No quiero volver a escuchar estas banalidades sobre las mujeres. Deberían darle vergüenza. Cállense y siéntense en sus cunas de perros, los que repiten estas bestialidades. Los últimos libros de Christine son libros militantes, dirigidos contra una sociedad patriarcal, con un coraje único, expresando ideas y hechos por los que hoy en día aún se lucha, pero hace 600 años. Como dijimos, ella tiene 15 años de gran éxito, pero al final, en Francia, la situación política degenera por la guerra y empieza la catástrofe. Como dijimos, en 1415 los franceses pierden en Agincourt contra el rey Enrique V, y una parte de Francia se une a los ingleses. La ciudad de París se une a los ingleses. La Universidad de París, la Sorbona, se une a los ingleses. El duque de Borgoña se une a los ingleses. Enrique V entra en París y le ponen la corona del rey de Francia. Quien no está de acuerdo se juega la vida. Y hay un momento de limpieza política, durante el cual en las calles de París se apuñalan y se matan entre todos, y la facción a favor de los ingleses está en el poder, y a Christine de Pizan esto no le gusta. Ella está con la otra facción, está con el Delfín, el joven heredero del reino, que se encuentra en una situación de inferioridad, perdió la mitad de su reino. Ella sabe que es peligroso quedarse en París, y así acaba aquella parte de su vida de persona pública e intelectual. Se va a un monasterio. Ya tiene más de 50 años y va a un monasterio hermoso, donde la jefa del lugar es una hija del rey, así que es taquilla, no es clausura, se vive muy bien, pero es un monasterio ni más ni menos. Para pasar los últimos años de la vida en penitencia y en plegaria. Se retira al monasterio en 1418, se queda ahí 11 años, y en 1429, después de 11 años de silencio, improvisamente, Christine escribe su último libro, un libro que se llama
el poema de Juana de Arco, porque a su monasterio y a toda Francia llegó el rumor, la noticia más bien, que apareció de un momento a otro una niña, una joven, que animada por espíritu profético y hablando con Dios, llegó para salvar el reino de Francia, y esta muchacha está derrotando a los ingleses en el campo de batalla. Y Christine toma la pluma y, como gran profesional de la escritura, escribe un instant book que publica inmediatamente, mientras Juana avanza victoria tras victoria, el poema de Juana de Arco, que empieza así: yo, Christine de Pisan, que lloré por 11 años encerrada en el monasterio, por primera vez me río de alegría, porque apareció Juana, y eso significa que Dios no abandonó el reino de Francia, y quiere decir también que yo tenía razón, porque es una mujer la que está salvando el reino, luchando y liderando los ejércitos y derrotando a sus enemigos. ¡Qué honor para el sexo femenino! Christine fallece poco después, y aún en el momento del triunfo, el momento en que Juana está ganando la guerra, y a los 65 años muere teniendo la sensación de haber tenido razón toda su vida, y que la historia, o como habría dicho ella, Dios, le está dando la razón. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast Historias Felices y Tristes de Occidente. Los esperamos en el próximo episodio, en el que hablaremos de Juana de Arco. Música de intro por el maestro y compositor Fulvio Osa. Montaje sonoro, edición y mezcla musical por Antonio Blondel. Agradecemos también a Felicidad Pública por el aporte para la realización de este podcast. Hasta la próxima.